La ayuda para el desarrollo ha sufrido una fuerte disminución, tanto de Estados Unidos como de los países de Europa. Esto plantea nuevos desafíos y nos encontramos, por tanto, frente a una nueva realidad ante la cual tendrán que reaccionar los países de América Latina. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la televisión de El Salvador. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña Vanessa Zelaya del canal salvadoreño de televisión TVS. Gracias, Gonzalo, un placer tenerte en el país y acompañarte en este programa, y vamos a presentar de inmediato a los invitados que nos acompañan este día. Vamos a presentar al canciller de la República de El Salvador, Jaime Miranda. Canciller, bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar en por invitarme a este programa tan importante. Gracias. También queremos presentar al embajador de Alemania, Heinrich Haupt. Bienvenido, embajador, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nos acompaña Marco Burgos, coordinador regional de Ayuda en Acción. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias y gracias por la invitación. Y finalmente queremos presentar a Roberto Valen, coordinador residente de PNUD. Bienvenido. Gracias por la invitación, es un gran placer estar con ustedes. Gracias también de mi parte. Y la comunidad internacional se propuso ayudar a los países para reducir la pobreza extrema y conseguir el desarrollo. Sin embargo, la situación ha cambiado. Hoy día los países más ricos, por llamarlos de alguna manera, no disponen ya de los recursos que tenían hace 20 o 30 años. Esto genera una nueva situación. ¿Cómo impacta esta nueva realidad, señor ministro, a los países de América Central, a El Salvador en particular? Sí, yo creo que en primer lugar hay que entender que existen agendas globales. El mundo, en el planeta, estamos todos juntos. Y en esto tenemos un mundo desigual. La cooperación y la ayuda para el desarrollo juega un papel en ese mundo desigual. Y claro, estas desigualdades pueden que vayan cambiando en la vida. Y América Latina, en el último periodo, la ayuda oficial para el desarrollo, que hay que diferenciarlo siempre, lo que es ayuda oficial con el concepto de cooperación, que es diferente. La ayuda oficial para el desarrollo para América Latina ha tenido un cambio, sobre todo porque se ha clasificado el mundo a partir de la renta, que significa clasificar el mundo en función del ingreso per cápita, y sobre esa base se ha clasificado cuáles son países de renta media, cuáles son países de renta alta y cuáles son países de renta baja. Y se ha priorizado sobre esa base los países de renta baja. Y América Latina, casi todos los países de América Latina, quizás algunas pocas excepciones, son países ya de renta media. Y eso pasa en Centroamérica. Eso pasa en Centroamérica y pasó en El Salvador. En ese periodo, en todo este periodo, es cierto, ha disminuido la ayuda oficial para el desarrollo o la AOD o la cooperación para Centroamérica, América Latina y El Salvador, sobre la base de esa clasificación, que es bastante cuestionable, porque el desarrollo no se mide solamente por la renta. Y precisamente esa palabra desarrollo es muy importante, porque, señor embajador, el concepto de desarrollo viene desde el norte, pero el desarrollo que se plantea en este caso Alemania o los países de Europa, donde España, Alemania y otros países han brindado una ayuda significativa a la región de América Latina, ¿será el mismo concepto que se puede aplicar a Centroamérica, a la región de América Latina? ¿Será la misma realidad? ¿Ese concepto de desarrollo desde el 2000 sigue siendo el mismo? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo quisiera destacar que la ayuda, en primer lugar de Alemania, no ha disminuido, pero ha cambiado de destino. Antes era, como el canciller lo ha dicho, era quizás concentrado en la superación de la pobreza. Ahora tenemos nuevos temas, pero estos temas también son importantes para los países ya desarrollados, como se llaman. Por ejemplo, el cambio climático todos los temas relacionados con la protección del medio ambiente. Esto es un tema de importancia global y ahí Alemania está incrementando su cooperación. No es ayuda, es cooperación en estos temas. Y yo no veo una disminución de esta cooperación, porque es un tema que es importante para todos.
no solo para los países, por ejemplo, latinoamericanos, pero esto es también un tema de gran importancia de los países nórdicos como es Alemania. Entonces ahí estamos cooperando, por ejemplo, con El Salvador, que para nosotros es un país piloto en el tema del cambio climático. También hay otros temas de gran importancia, las energías renovables. También tiene que ver con los problemas medioambientales. Aquí estamos cooperando, no ayudando, pero cooperando, porque somos socios iguales con los países centroamericanos, con los países latinoamericanos, en promover las energías renovables. Aquí hay muchos ejemplos, aquí también en El Salvador y en la región. El otro gran tema que estamos tratando, que también es un tema de gran importancia para muchos países, es la superación de la violencia y la prevención de la violencia. Y ahí tenemos un montón de proyectos en cooperación, no solo con gobiernos, pero también con alcaldes, con la sociedad civil, que es un socio clave en estos temas. Entonces, para resumir, quiero destacar que la ayuda y la cooperación no ha disminuido, pero ha cambiado de naturaleza. Y ahí estamos todos en el mismo barco y estamos avanzando bastante bien. Sin embargo, las Naciones Unidas establecieron determinados padrones de ayuda para el desarrollo. Se hablaba de un 0,7% del Producto Bruto Interno que debería ser utilizado por los países con recursos para ayudar los programas de desarrollo. Sin embargo, hoy día no se llega a la mitad de eso. A partir del año 2009, por ejemplo, se habla de un 0,31%. Entonces, es un hecho que, de acuerdo con las propias normas de las Naciones Unidas, hoy día no solo hay un estancamiento, sino que los países en general, si bien Alemania ha mantenido, eso hay que decirlo, su cuota, que tampoco llegaba al 0,7, llegaba al 0,4, hay un retroceso en la ayuda para el desarrollo. ¿Qué impacto tiene esta digámoslo de forma elegante, esta imposibilidad de los países desarrollados por la crisis que estamos viviendo para hacer aportes mayores para los programas del milenio de las Naciones Unidas? Sí, bueno, el impacto es fuerte. A finales de cuentas, en el 2000, vemos que en los años 2008-2009 tenemos una reducción de la ayuda de desarrollo que es sumamente fuerte y que se equipara nomás a la disminución que se hubo en el 1996-97. En acuerdos asumidos internacionalmente por los Estados miembros, se ha definido el 0,7 como una meta a alcanzar. Esa meta se estaba llegando bien cerca. La crisis económica internacional ha impactado fuertemente la habilidad y la capacidad de los Estados miembros a todos los niveles de poder contribuir a alcanzar esa meta. Pero hay una diferenciación importante entre varias regiones. Por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta El Salvador. El Salvador, respecto a América Latina, beneficia de más o menos, estos son datos de 2011, que son datos certeros, del 1,3% de su PIB en relación a lo que es la ayuda para el desarrollo, ¿no? Si vemos el resto de América Latina, el promedio es de 0,23, 0,25% en el 2011. Entonces, aquí vemos que todavía un país como El Salvador beneficia de una ayuda al desarrollo más importante aún de la que beneficiaba años atrás. ¿Por qué esto? Porque también países centroamericanos que han sido impactados por los efectos negativos del cambio climático son países que para los otros países miembros que están ahí con el afán de aportar cooperación para el desarrollo, se vuelve un país interesante. Se vuelve un país interesante también porque hay vulnerabilidades asociadas con la violencia ciudadana, ¿no? La violencia ciudadana pandilleril, crimen organizado, no solo en El Salvador, pero en países como Honduras, Guatemala, Belice y otros, se vuelven países a los cuales es necesario aportar un apoyo claro. Por ejemplo, Alemania, el embajador tiene mucha razón. Mire, Alemania
focaliza su cooperación a nivel centroamericano. Mientras focaliza su cooperación a nivel centroamericano, aumenta el impacto de sus recursos en El Salvador y tiene una cooperación con El Salvador a través de su cooperación centroamericana de más de 250 millones. Entonces, esto es un incremento respecto a cuando tenía una cooperación bilateral lineal con El Salvador. Es bien interesante que a través de una cooperación regional se aumenten los recursos para El Salvador. Claramente nosotros abogamos como Naciones Unidas que se pueda también tener una cooperación bilateral lineal con El Salvador, pero esto claramente Alemania escoge de cómo hacerlo, cuándo hacerlo y sí hacerlo. Y ahora bien, habla algo muy importante y es sobre la cooperación, el aumento que ha habido por los impactos que ha tenido en la región. Pero quiero hacer una pregunta, Marcos, y tú que trabajas directamente en la ejecución de estos proyectos, se hablan de los retos del milenio, pero hay una crítica muy grande, se habla de reducir al 50%. ¿Por qué al 50%? ¿Por qué no ambicionar a más? Y efectivamente desde el 2008 hay una crisis económica que aún no estamos viviendo el impacto, sus presupuestos son planeados para 5 años. Como parte de Ayuda en Acción y esa organización que está ejecutando proyectos, ¿se han visto afectados por la reducción o por el cese en algún momento de esta ayuda? Completamente, completamente. No solo nosotros directamente, sino que hemos visto muchas organizaciones no gubernamentales cerrar. Han tenido que cerrar sus puertas y eso ha sido, estos últimos 3, 4 años, ha sido cerrar, disminuirnos, crear nuevas estrategias. Normalmente nosotros recibimos un porcentaje, digamos, de 30 a 50% de fondos de cooperación oficiales a través del, por ejemplo, proyectos a la Unión Europea o proyectos a cooperación española o en el caso específico nuestro, pero normalmente las ONG presentamos a la idea, a las distintas instituciones. Nosotros pertenecemos a un grupo de organizaciones de auspiciamiento, o sea, nos dan fondos adicionales las iglesias, las gentes comunes y corrientes de las calles de los países desarrollados, depositan una cantidad de dinero mensual o semestral o de acuerdo con los distintos planes y eso nos permite sobrevivir, pero hemos tenido pérdida de base social, o sea, hace 2 años nosotros estábamos recibiendo fondos de 180,000 personas, ahora estamos en 120,000 personas. Otro elemento importante sobre lo que mencionabas de las metas del milenio es que normalmente los estados y la cooperación oficial viene hacia programas que tienen que ser globales o tener una gran envergadura. Por ejemplo, ahora tenemos una crisis de roya de café que ha disminuido enormemente los ingresos de las familias recolectoras de café, pero se le está ayudando, o si se le ayuda a los productores del café. Es nada más una capa muy pequeña del problema. El 90% del problema, que son las familias que van y recolectan, no están recibiendo ese apoyo. ¿Y quiénes son los que nosotros estamos viendo la crisis, por ejemplo, de hambre que se está dando en Centroamérica? Somos los que estamos en el terreno y cómo estamos trabajando con temas de seguridad alimentaria, por ejemplo, para tratar de resolver esto. Desde ese punto de vista resultaría interesante preguntar si la ayuda que se entrega ahora, atendiendo de que no de mala fe no se entrega más, sino porque los países tienen hoy día otras prioridades debido a la crisis mundial, por un lado, pero también es cierto que la ayuda para el desarrollo, vista desde la perspectiva de los grandes desafíos del milenio, apareció como muy efectiva en la lucha contra la pobreza. O sea, las cifras lo demuestran. ¿Significa esto, desde el punto de vista de las Naciones Unidas, que esta disminución en cifras globales de reales los ha obligado o obliga a cambiar de política? ¿Y hasta qué punto esta disminución puede hacer revertir los éxitos que se habían logrado en la lucha contra la pobreza? Es interesante porque mientras se reduce la pobreza, medidas desde una perspectiva no multidimensional de medición de la pobreza, pero respecto a los ingresos. El ministro de Relaciones Exteriores estaba hablando antes de que la pobreza se está midiendo respecto al ingreso de la persona. La pobreza no es solo un tema de recursos, de dólares o de euros.
es un tema de vivienda, es un tema de acceso a servicios básicos como salud, es un tema de exclusión. Básicamente. Pero fundamentalmente, mientras el promedio es de aumento de la riqueza, lo que está sucediendo es que hay un problema de desigualdades enormes. Y en América Latina y América Central este fenómeno es bien claro. Tenemos situaciones, por ejemplo, en países que se relacionan con riqueza, ¿no? Riqueza de minerales, de minas, ¿no? De industrias extractivas, ahí donde la riqueza es enorme para las industrias extractivas, las poblaciones sufren enormemente. El tema, por ejemplo, de la arroya del cual hablábamos. Un agricultor salvadoreño que va y recoge el café. Hoy como hoy, ante todo, 150.000 salvadoreños y salvadoreñas están impactados en su medio de vida. Pero estos salvadoreños y salvadoreños, el ingreso que tienen es por familia, es de $50 por cada quincena, cada 15 días, lo que quiere decir que por familia de 5 o 6 personas, de hecho, el ingreso es de 8 o 9 cents de dólar por persona. Entonces, ahí tenemos un problema. Creo que Roberto tocó un punto importante para América Latina. La región, no es la región más pobre en el mundo, pero es la región más desigual. Sí. Y sobre esa base, los programas de desarrollo tienen que ser en función de disminuir esas desigualdades. Nosotros tenemos con CEPAL, con la Comisión Económica para América Latina, una nueva propuesta que se ha trabajado y que ha trabajado el CEPAL para cómo medir el problema de la pobreza desde otras dimensiones. Son brechas en cada uno de los temas que necesita una persona humana para vivir, para desarrollarse. Brechas en vivienda, brechas en salud, pero brechas en tecnología, brechas en los aspectos económicos. Todo eso yo creo que es importante, que la comunidad internacional debe trabajar en una nueva forma de medir cómo el mundo es, o cómo es orden económico mundial y social puede valorarse desde otra perspectiva. Mucho más ahora que estamos próximos a definir la agenda post-2015. Y hablando de eficiencia y de eficacia de la cooperación, yo creo que el punto más importante, y nuestra experiencia en El Salvador lo dice en estos 5 años, es en primer lugar que los países y los pueblos, diría, ¿no? Porque no solo son los estados y los gobiernos, tienen que apropiarse de lo que son sus problemas y cómo atacar esos problemas a través de la política pública. Cualquier cooperación que llegue a cualquier país en el mundo debe partir del hecho de que hay un análisis propio, un diagnóstico propio y también medidas concretas cómo resolverse. La cooperación no puede más que contribuir eso que se ha construido en conjunto. Para nosotros nos sirvió el hecho de que hayamos retomado la planificación dentro del gobierno, algo que se había olvidado. Cuando nosotros tuvimos ya un plan quinquenal de desarrollo, definimos claramente cuáles eran nuestras prioridades, cuáles eran nuestras necesidades, para qué teníamos financiamiento y para qué no teníamos financiamiento y para qué pedirle a los cooperantes. Esto es muy importante. Más importante es también construirlo sobre la base del diálogo y la concertación. Y en ese sentido, la cooperación debe ir sobre la base de un diálogo mismo con toda la sociedad, con los cooperantes, pero también con la sociedad civil. Y eso hemos hecho una experiencia, yo creo que muy importante en el país. Y si recordamos algo también significativo es que la cooperación internacional en las Naciones Unidas fue un acuerdo o se hizo sobre la base del principio de la convivencia pacífica de las naciones. O sea, digamos, esa sería la raíz del artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, si la cooperación disminuye por un lado, si por otro lado aumentan los problemas, si la cooperación se mantiene estancada, por decirlo de una manera más elegante, y aumenta el comercio de armas, ¿no habría que pensar en la necesidad, señor embajador, de replantearse en conjunto los modelos de ayuda que existen, tanto desde fuera de los países como al interior mismo de los países? Bueno, yo quisiera destacar que hay una tendencia ahora de incrementar
la cooperación. Ahí, por ejemplo, la cooperación de Alemania se está incrementando, también la cooperación de la Unión Europea se está incrementando. Entonces hay señales positivos en este sentido que las cifras, pero también los mecanismos de cooperación se están reforzando. ¿Solamente se debe a razones económicas o se busca, por ejemplo, hoy día, más que una cooperación directa, una reestructuración de la cooperación europea, por ejemplo, hacerla más técnica que política? Bueno, se busca más y más la cooperación verdadera. El señor representante de las Naciones Unidas ha dicho que El Salvador recibe más cooperación que otros. Tiene mucha razón. ¿Y por qué El Salvador recibe más? Porque aquí los socios son muy fuertes y muy eficaces. Aquí tenemos un gobierno eficaz con mecanismos como el FISDL, el Consejo Nacional de Energía y ministerios muy eficaces como la de Hacienda. Y también tenemos una sociedad civil muy fuerte. Los alcaldes en muchos casos son socios excelentes y sí, un Estado que coopera como nosotros o la Unión Europea, vemos que hay socios fuertes y que tienen capacidad de implementar las medidas. Entonces hay un incremento de la cooperación. Y hablando de mecanismos, embajador, se habla también de la cooperación regional, de la cooperación conocida como Sur-Sur, que ya es una alianza más técnica. En eso también se puede incluir a países como Venezuela y Cuba, que han tenido intercambios, por ejemplo, de petróleo, de esas experiencias en ámbitos como salud, en ámbitos como sanidad. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido este tipo de alianzas para la región centroamericana y para los organismos como los que usted preside? Fantásticos. En realidad, la cooperación Sur-Sur tiene mucho respeto del alineamiento y de las políticas públicas internas. No es que la cooperación europea o de Estados Unidos no la tenga, pero siempre tiene un propósito que está muy ligado a sus propios intereses, lo cual es absolutamente normal. Pero el tema es que la cooperación Sur-Sur es más fácil negociarla, es una cuestión mucho más horizontal y no hay condicionamientos tan sofisticados ni tan complejos. Y son cosas que tienen que ver, como bien estaba diciendo el canciller, con el análisis propio. Pienso que en El Salvador la eficacia, la eficiencia y en Centroamérica ha aumentado muchísimo en los últimos años, desde lo que pasó quizá en los años 70, 80, donde la cooperación tenía como un acto de compensación y también un fondo de humanitario profundo, de ayudar porque éramos una población, teníamos unas circunstancias totalmente distintas, a una cooperación altamente técnica, con transparencia, capaz de rendir cuentas, capaz de sistematizar e informar correctamente qué es lo que se está haciendo y además sumamente alineada con las políticas públicas. La política pública a veces no puede llegar a toda la gente. ¿Por qué? Porque, como bien estabas comentando, no hay acceso. Si tú haces una buena política educativa, pero si hay un 15-20% de niños que no van a la escuela, que no se acercan al sistema escolar, entonces no puede llegar a ello, y eso pasa en salud, en educación, eso pasa en todos los temas, en seguridad alimentaria, cuando se distribuyen químicos para mejorar la producción agrícola, hay decenas de familias, centenas de familias, miles de familias que no reciben esa ayuda porque no se pusieron en la lista, porque no están excluidos, no se dieron cuenta ni siquiera de la noticia, no están organizados. Entonces, el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, que trabajamos con la gente que está más adentro a nivel urbano y a nivel rural, sobre todo, que trabajamos con mujeres, con niñas, con niños, que trabajamos profundamente con familias, es precisamente acercarlos a los servicios públicos y fortalecer, y ese alineamiento es muy importante. El señor canciller mencionaba un asunto que me parece bien interesante que lo volvamos a retomar, y es que los países de América Latina son vistos, muchos de ellos, como países ricos. Sin embargo, el propio canciller mencionaba el problema gravísimo de la desigualdad en las naciones de América Latina.
¿Hasta qué punto se ha cometido el error de hacer este desarrollo, sobre todo en sectores como la minería, que aportan tanto a las exportaciones de América Latina, y al mismo tiempo no se han hecho las reformas estructurales que requieren los países? Y hasta dónde los gobiernos de la región están dispuestos a realizar esos cambios en materia de reforma agraria, redistribución del ingreso. O sea, todos estos asuntos que quizás podrían cambiar, mucho más que muchos millones de ayuda para el desarrollo, si los países asuman esta tarea. Claro, yo hablo por mi país, por supuesto. Nosotros decimos, y eso se puede contabilizar porque se mide, en estos 5 años hemos tenido la inversión social más grande en la historia del país. Y eso, esa es una deuda, no tenemos que verlo como algo que no tenga más que ver con la historia propia de marginación. Y esto es muy importante. Nosotros creamos un sistema de protección social universal. ¿Por qué nos encontramos, y eso tiene que ver con la cooperación, nos encontramos con la agenda de sociedad civil porque estamos sobre la misma base en la misma población? Ahí, sobre esa base, nos armonizamos, nos integramos. Yo creo que los países de América Latina, en algunos casos más que en otros menos, tenemos que buscarnos hacia nuestra gente, hacia nuestra población, a esa historia de falta de atención a nuestra población pobre. Y en esto juega un papel fundamental no solo la cooperación. Pienso que, y esto es un punto fundamental y quisiera aprovecharlo para decir, Alemania sí es cierto, está cooperando más a nivel regional, pero nos está ayudando en una parte fundamental para nosotros, y es la política fiscal. Porque usted sabe que en esencia la política fiscal es un factor redistribuidor de la riqueza. No es posible que mi país, cuando nosotros iniciamos el gobierno, tenía una carga tributaria de solamente 12% o menos. Ni siquiera llegábamos a la media de América Latina. Ahí tenemos una gran misión que tienen los gobiernos, de redistribuirlos internamente. Yo, ¿cómo puedo pedir cooperación a otro país en el mundo donde sus cargas tributarias son del 40-50%, si yo apenas tenía el 12%? Hemos hecho la tarea interna, pero hace falta mucho por hacer. Y creo en ese sentido que hay un acompañamiento integral del gobierno. Tenemos que verlo integralmente, no solo el problema de cooperación, sino también la política pública, cómo acompaña ese nivel de historia de marginación que han tenido nuestros pueblos. También se habla un poco sobre cómo se maneja esa ayuda. Sabemos que ahora la ayuda no es tan monetaria, no es tan efectiva, no es el flujo de dinero que se manejaba hace algunos años, y podemos decirlo antes del 2000, donde la cooperación no solo se veía en materia de desarrollo, sino que en financiamiento de guerras, en seguridad nacional. Pero ¿cómo ve Europa, en este caso Alemania, la respuesta de la región, siendo un socio tan bueno como usted lo describe? Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia en El Salvador y en la región centroamericana, trabajando con SICA, etc. Nosotros no financiamos armamento o cosas así. Al contrario, hemos ratificado junto con El Salvador y 17 países europeos un tratado en Nueva York de limitar el comercio con armas. Ahí vemos la necesidad de disminuir los gastos militares e incrementar los gastos de la cooperación. Y ahí la respuesta que recibimos aquí en esta región, tanto en El Salvador como en la región centroamericana, es muy positiva. Incluso tenemos un nuevo instrumento que se llama Acuerdo de Asociación entre toda la región europea, la Unión Europea, y también la región centroamericana. Y este novedoso convenio tiene una parte que se llama la cooperación interregional. Y ahí tenemos un instrumento muy eficaz que tenemos que llenar con muchos esfuerzos reales para incrementar la cooperación al nivel regional. Y vemos con mucho optimismo la respuesta centroamericana y salvadoreña a este instrumento. Y hay que mencionar un aspecto interesante, que es la cooperación también sirve para mejorar las bases de la inversión internacional.
la inversión tanto nacional y tanto extranjera, para incrementar las actividades económicas. La cooperación puede sentar las bases para mejorar la actividad económica en favor también de las clases desfavorecidas. ¿Cuál es el balance que hacen las Naciones Unidas de los programas de ayuda para el desarrollo que se han realizado hasta el momento? ¿Qué cosas habría que cambiar? ¿En qué dirección habría que ir para hacerla más efectiva, teniendo en cuenta que los recursos, al menos, son un poco más escasos? Bueno, en general, el balance es positivo. El balance es positivo, pero hay que enmarcarlo todo esto en una dinámica que es global, que es de articulación de una agenda de desarrollo post-2015, que es un esfuerzo global, ¿no?, donde los Estados miembros de las Naciones Unidas, hoy como hoy, con insumos técnicos que se proveen desde Agencia de las Naciones Unidas, desde el Secretariado, desde, ¿no?, la División Económica y Social del Secretariado de las Naciones Unidas, están discutiendo cuál va a ser, de un lado, cuáles van a ser los objetivos de desarrollo sostenible post-2015, 1. 2, los mecanismos de financiación del desarrollo, y ahí el embajador alemán tiene razón. El tema es también la articulación de una alianza público-privada a nivel de países y a nivel global para poder fomentar los recursos que van al desarrollo y en pro del bienestar de la gente. Y tercer elemento es todo el tema de los mecanismos de implementación, ¿no? ¿Cuál es el papel y cuál va a ser el papel de la sociedad civil? ¿Cuál va a ser el papel de las Naciones Unidas y sus agencias, programas y fondos en el futuro? ¿Cuál va a ser el papel del sector de la empresa privada en un contexto donde los flujos financieros de las empresas privadas en pro del desarrollo han incrementado enormemente? Lo vemos en África, lo vemos en Asia, pero también lo vemos en América Latina, América Central. En un país como El Salvador tenemos 65.7% de la economía que es vinculada al sector de economía informal. No más el 21% de la economía de los trabajadores y de las empresas salvadoreñas están vinculadas con sistemas de protección social y vinculadas con el marco fiscal nacional. Lo que quiere decir que tenemos más o menos el 70% de la economía que no es contributiva. El tema es la protección social y techos mínimos de protección social y una redistribución de la riqueza mucho más equitativa. El tema que nos reúne es precisamente importante porque desde distintos puntos de vista podemos mirar qué podemos hacer, porque todos estamos interesados evidentemente en que la cooperación continúe, que se desarrolle, que lleve a solucionar los problemas que usted recién señalaba, pero hay que mirarlo desde el punto de vista crítico, positivo. Por ejemplo, ¿cómo han visto ustedes desde la base, por así decirlo, la cooperación fuera de lo institucional? ¿Qué críticas harían ustedes o qué propondrían para que esta cooperación fuese todavía mucho más efectiva y mejor? Bueno, hay un mundo de recetas o de estrategias que se están desarrollando desde la sociedad civil para hacerlo. Primero, lo que más nos preocupa es que los estados establezcan políticas y establezcan lineamientos estratégicos para llevar a cabo esas políticas, y eso significa hacer leyes sobre cosas. Nuestra sociedad todavía necesita todo un fortalecimiento de las instituciones para que éstas funcionen. Después hay una preocupación en el ambiente muy fuerte, y es que una vez que los estados garanticen o estén garantizando esos derechos, no confundan la palabra garantizar con hacer. O sea, no queremos que sean estados que comprendan a la población como inútil, incapaz de hacer nada, y ellos tengan toda la responsabilidad de hacer todo. Esa comprensión es una comprensión
que no funciona. Por ejemplo, en una emergencia, una persona que tiene una crisis o un país que tiene un huracán o un terremoto, la gente no debería de esperar a que llegue el de protección civil. Tiene que haber toda una cultura para poder desarrollarse. Entonces necesitamos una cultura de solidaridad y que se ha perdido. La vida comunitaria no existe. Necesitamos recuperar esa parte comunitaria. Y aquí, Marcos, y solo un elemento adicional, porque estamos relacionados, disculpa, y es el tema importantísimo del sector privado. El sector privado es el que tiene el dinero, los estados no lo tienen. El Estado tiene que hacer un esfuerzo de poner impuestos, administrar impuestos para poder sacarle al sector privado eso. Si el sector privado no se quiere comprometer con las sociedades, entonces vamos a tener que usar mecanismos un poco más forzosos, pero en realidad es absurdo esto. El sector privado, que es el que tiene las grandes corporaciones, debe de tener un compromiso social y además un compromiso social alineado con lo que los estados definan. Y aquí, Marcos, quiero retomar un punto que ha mencionado y que me llama mucho la atención, y es que se plantea un escenario bien diferente, un concepto bien diferente de desarrollo, porque antes se hablaba simplemente de la adquisición de las familias, pero ahora se habla de servicios básicos, bien lo decía Roberto, se habla acerca del poder adquisitivo, de la seguridad alimentaria, y con esto, ministro, de oportunidades. Se cambia totalmente el escenario. ¿Va a cambiar la región, va a cambiar El Salvador las estrategias y los mecanismos para obtener eso que el país no tiene? Fíjese que quisiera retomarlo desde otro punto de vista. Creo que la mejor construcción de política pública, y lo ha dicho el amigo aquí de sociedad civil, es aquel que se construye con la mayor participación. Eso permite definitivamente atacar los problemas y que nos comprometamos todos sobre lo mismo. Es como los impuestos, es como entender que en este país estamos todos juntos y que la responsabilidad es de todos hacerla. Fíjese que en ese sentido, definiendo claramente esas estrategias que se convierten en políticas públicas, la cooperación lo que debe de hacer es amoldarse, integrarse, alinearse, dice, ¿verdad? Alinearse a esas características construidas en conjunto. Y usted me habla de la región, y esto yo creo que es muy importante. Usted sabe que en la región centroamericana hay problemas comunes y tenemos un gran ideal que es construir la integración. Y en esto, creo que en estos años hemos avanzado bastante. ¿Y sabe por qué? Porque hemos definido claramente cuáles son las prioridades de Centroamérica. Las máximas autoridades de la integración son los presidentes. Y en una cumbre extraordinaria que se hizo aquí en El Salvador, se definieron claramente 5 grandes prioridades para la región, y ahí es donde la cooperación debe cooperar. Es ahí donde la cooperación debe poner los fondos para ayudar a la integración. Se ha definido claramente que en Centroamérica tenemos que atacar el problema de la inseguridad, que tenemos que ponernos de acuerdo sobre cómo hacer ante el cambio climático y la vulnerabilidad que tenemos que trabajar el problema de la integración social centroamericana, que tenemos que atacar, más bien colaborar, profundizar la integración económica, y tenemos que consolidar la institucionalidad regional. Y esos son los 5 grandes temas a los cuales los cooperantes deben reaccionar y apoyarlos. Es naturalmente fácil hablar de ayuda para el desarrollo, pero difícil juntar el dinero para hacer la ayuda. Sí. Yo pienso, por ejemplo, en Europa, el embajador le quita el Estado el 50% de lo que gana, más o menos, al mes, en impuestos. Sí, más o menos, sí. Eso le pasa a muchos, contribuyentes en Europa. Y cuando se habla de ayudar a los países europeos que necesitan ayuda para desarrollarse, muchos de los países centrales dicen, bueno, pero momento, que yo también tengo urgencias en mi país. Sí. Tenemos aquí también gente sin educación, gente pobre, gente enferma. Es difícil convencer a los ciudadanos de cada uno de los países con más recursos para que entreguen más ayuda. Sin embargo, por lo que vemos, la Unión Europea desea continuar con esta ayuda para los países en desarrollo. ¿Por qué lo hacen, embajador? Bueno, el mundo es pequeño, ¿no? Y hay problemas globales, como hemos descrito. Hay migraciones también, normalmente del sur al norte. Entonces tenemos que comprender este mundo como una gran sociedad
que quiere sobrevivir y tiene derecho de sobrevivir. Y tanto los marginados como los millonarios tienen derecho de sobrevivir, pero hay que encontrar fórmulas. Y allí, como el canciller lo ha dicho, los gobiernos tienen que definir las prioridades. Pero desde abajo, la gente, incluso en los pueblos, tiene que definir sus necesidades y tiene que participar. La gente ahí en los pueblos, en las ciudades, no quieren recibir donaciones. Ellos quieren participar en la planificación, la definición de sus necesidades y en la implementación de la ayuda. Esto también es una cuestión de dignidad humana, ¿no? No podemos tratar esta gente como algunos sujetos pasivos que solo reciben y no quieren ser así. Ellos quieren participar activamente en todos los procesos. Decidir. Sí, y hemos visto aquí en El Salvador, en los pueblos, en las ciudades, una sociedad civil muy activa y que forman sus ADESCOs, por ejemplo, sí. y son los mejores socios que tenemos a este nivel, pero eso se transpone también a los niveles más altos y hasta llegar a los gobiernos y las instituciones supranacionales. Y allí lo que es importante es definir las prioridades y la implementación en un diálogo permanente, no solo entre gobiernos, pero también entre los gobiernos y las estructuras de cada nivel del país. Una ADESCO es una asociación de desarrollo comunitario. Sin duda alguna, los desafíos son enormes. Por cierto, que todos tenemos algo que hacer para que las cosas en nuestro cruel mundo cambien, para hacer de nuestra vida algo mejor en lo personal, en lo familiar, pero también con la comunidad. Desde luego, esto no se puede hacer solo con ayuda exterior, sino que se tiene que hacer también con nuestro propio esfuerzo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias.